Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a este webinar gratuito del CEI. Muchas gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Esta vez estamos aquí para hablar sobre una tecnología o, bueno, más concretamente un servicio, un servidor que se emplea muchísimo en las empresas corporativas y en administraciones públicas, ¿vale? Que son los Active Directory o directorios activos o servidores de dominio, ¿vale? Es también una medida de seguridad que se implementa en las empresas con el fin de tener un control más granular a la hora de tener políticas complejas dentro de un entorno de trabajo, ¿vale? Vamos a dar paso al índice de contenidos, donde vamos a poder ver todos los puntos que se van a tratar a lo largo de la presentación. Bien, comenzaremos definiendo un poquito el concepto de dominio, porque sabéis que es un término que se utiliza para muchísimas cosas en Internet también, aunque nosotros no nos enfoquemos en ello, pero bueno, que sepamos a qué puede hacer alusión dependiendo del contexto en el que estemos hablando. Los tipos de dominios que podemos tener presente y el concepto de directorio activo o AD, ¿vale? En el caso de que estemos hablando de Windows Server. Ya veremos a lo largo de la presentación que a la hora de desplegar un servidor de dominio, dependiendo del protocolo y del sistema operativo que tengamos instaurado en nuestra compañía, será distinto, ¿vale? Veremos también cómo funciona un directorio activo, el esquema que debe tener un directorio activo y el concepto de cliente, ¿vale? El concepto de cliente lo veremos no como una persona a la que prestamos servicios, sino como un equipo al que le estamos brindando un servicio. ¿Para qué se utiliza un directorio activo? Ejemplos de directorios activos, la jerarquía que debe o debería de tener un directorio activo y cómo se monta un directorio activo. Además, también cuando hablamos de directorios activos, Active Directory, dominios y demás, entra en juego también un servidor muy importante que es el servidor DNS, ¿vale? Más adelante veremos en qué consiste y por qué es tan importante dentro de este tipo de infraestructuras. Y tendremos una pequeña práctica de laboratorio, ¿vale? Donde podremos desplegar un controlador de dominio, ¿vale? Un domain controller, donde un equipo funcionará como servidor de dominio. Y en última instancia tendremos una diapositiva a modo de preguntas, si alguna es pertinente o se ha generado alguna duda a lo largo de la presentación, y daremos por finalizado el webinar. Sin más, muchas gracias de nuevo y vamos a comenzar con el contenido. Bien, comencemos definiendo un poco el concepto de dominio. Un dominio en Internet, ¿vale? Es un nombre único que identifica a una subárea de Internet, ¿vale? Es decir, el propósito de este dominio es identificar a una empresa, a una compañía o a una persona dentro de Internet, ¿vale? Sabemos que cuando accedemos a sitios web y demás, realmente estamos realizando una petición a una IP pública, ¿no? Dependiendo del servicio al que queramos acceder, ¿no? Las personas tenemos muy complicado recordar todas las IPs públicas de todos los servicios a los que accedemos. Entonces, para evitar esto, se utilizan los dominios, ¿no? Que es mucho más sencillo de recordar. Es más fácil que nos acordemos de Google o de google.es que de la IP pública de Google. Bien, pues esto es un poco el concepto de dominio que podemos tener en Internet. No obstante, es importante entender que tenemos distintos tipos de dominio, ¿vale? Empecemos definiendo un poquito los más principales. Los dominios de nivel superior genéricos, perdón, son aquellos que hemos visto siempre toda la vida, el .com, .org, .net, etcétera, ¿vale? Todos esos que se utilizan a gran escala. Luego tenemos unos dominios que son inferiores, pero que pueden ir relacionados con los anteriores, ¿no? Que son dominios de nivel superior, pero que se basan en un análisis geográfico, ¿no? Como puede ser el .mx para hacer alusión a México, el .es para hacer alusión a España, el .fr para hacer alusión a Francia, en fin, distintos dominios que podemos tener y que nos dan distinta información del sitio web que estamos visitando. Y en última instancia tenemos los dominios de tercer nivel, ¿vale? Que serían la suma de estos dos, serían dominios un poco mixtos, ¿no? .com.es, .org.es, .org.com, ¿vale? Esto es importante que quede claro porque aunque se ve menos, en estos tipos de entornos de Active Directory se suele ver más. Y dentro de entornos de Active Directory podemos tener subdominios, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ello es este que tenemos en la presentación, album.fotos.com, ¿no? Pues podemos tener nuestro servicio que sea album, perdón, podemos tener un servicio en album dentro de otro servicio que es fotos y la raíz de ese dominio que sería el punto, ¿vale? Es importante que entendamos lo que son subdominios porque en entornos de trabajo y de dominio activo se trabaja muchísimo con ellos. Bien, tenemos que entender también el concepto de AD o de Active Directory.
Un dominio es una estructura lógica, ¿vale? No es física, no es una separación de redes, ni mucho menos. Es una separación lógica, ¿vale? Que se hace dentro de la red corporativa de una empresa, ¿vale? O de un entorno doméstico con el fin de centralizar, controlar y administrar los recursos de la red. Vamos a poner un ejemplo para que se vea algo un poco más claro. Imaginemos que en nuestra empresa tenemos 50 equipos, ¿vale? Y cada equipo pertenece a un departamento, y cada 10 equipos pertenece a un departamento distinto. Tenemos 10 equipos para administración, 10 equipos para marketing, 10 equipos para TI, por ejemplo, 10 equipos para desarrollo. Bueno, y queremos diferenciarlo todo ello con distintas IPs que les va dando un servidor de HCP y demás. Bueno, pues para ello podríamos emplear un directorio activo con un servidor de dominio, un servidor DNS propio nuestro y un servidor de HCP, ¿vale? Y podemos establecer unos usuarios a esas IPs, a esos equipos. Nos permite tener un control muchísimo más granular. Ya sabéis que en términos de ciberseguridad, cuanta mayor granularidad tengamos, mayor seguridad podemos prestar en todos nuestros servicios. ¿Cómo funciona este directorio activo? Bueno, pondremos a trabajar a un equipo como servidor, ¿vale? No tiene por qué tener hardware especializado de servidor, pero sí que es recomendable. Brinda recursos y orquesta estos recursos en base a unos clientes y una red y una red en concreto. Vale, este sería un poquito el esquema que deberíamos de tener bueno, pues en nuestras empresas, nuestras organizaciones de trabajo, ¿vale? Porque así es como se le llama muchas veces a entorno de dominio, organizaciones de trabajo, ¿no? Podemos tener nuestro servidor, que sería esos dos racks grandes que estamos viendo en esta imagen, y el resto de dispositivos que se conectan, ya puede ser un equipo, un portátil, un router, un switch, cualquier dispositivo que reciba una IP, se le denominaría cliente, ¿vale? Es importante entender este esquema porque es el que está instaurado dentro de la empresa. No obstante, veis que en el centro hay una nube y parece que todo está centralizado en la nube. Es que porque muchas veces en la actualidad se tiende a que estos dominios estén en red, en Internet, no estén solo a entorno local, ¿vale? Es importante entender eso también. Ahora vamos a definir el concepto de cliente. Un cliente es aquel dispositivo al que nosotros vamos a prestar un servicio, ¿vale? Y le vamos a facilitar los recursos de nuestra red a través de ese dominio. Esto hace alusión al arquetipo que está instaurado en Internet de cliente-servidor, ¿no? Nosotros como cliente nos comunicamos con Google, ¿vale? Para realizar una búsqueda en Internet, entonces nos conectamos al servidor de Google y podemos realizar búsquedas. Le pedimos un resultado a Google y Google nos lo retorna. Entonces se está produciendo una conversación bidireccional en dos direcciones. Yo doy y él me devuelve. Yo te doy una información y tú me devuelves esa información. Bien, pues esto es un poco el cliente-servidor tradicional y vemos que se puede extrapolar, ¿vale?, a la arquitectura de un dominio empresarial. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues se utiliza en entornos empresariales, ¿vale? Un dominio se utiliza para controlar todos los recursos de la red y a nivel de seguridad supone una capa de control granular, como hemos dicho antes. Se puede controlar, ya digo, usuarios de dominio, host, direcciones IP, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un empleado que se llama Pepe, ¿vale? Y Pepe viene a trabajar a la oficina de 7 de la mañana a 3 de la tarde, por ejemplo. Pues podríamos crear un usuario de dominio y ese usuario de dominio asignarle unas cuotas de tiempo, de forma que solo se pueda conectar en los equipos de nuestra empresa de 7 a 3. Entonces, estamos seguros de que Pepe, fuera de su jornada laboral, aunque tenga un túnel VPN a nuestra organización y demás, no va a poder conectarse con su usuario de dominio. Es una forma de controlar muchísimo más a nuestros trabajadores, nuestros empleados, en fin, un poco todo lo que ocurre dentro de nuestra red corporativa. Otro ejemplo pues, que podríamos ver sería, aparte de controlar a los usuarios, también podríamos controlar equipos, ¿vale? Podría ser, perdonadme que se me ha ido la diapositiva, sería controlar equipos también, qué usuarios de dominio pueden acceder a X impresora. Si estamos hartos de que la gente de desarrollo, por ejemplo, imprima en las impresoras de administración, es tan sencillo como establecer una política que la impresora de administración solo es accesible o solo es visible por las personas que están dentro de ese departamento o dentro de ese grupo, se le llamaría grupo dentro del dominio activo o unidad organizativa, ¿vale? Aquí podemos ver un poco la jerarquía que tendría este entorno de dominio del que estamos hablando, y en primera instancia tendríamos nuestro servidor funcionando como dominio. Debajo de él tendríamos unidades organizativas donde almacenaríamos equipos, usuarios, grupos y demás. Y por debajo estarían las políticas. Que las políticas estén por debajo no quiere decir que a nivel abstracto, a nivel lógico, ¿vale?,
no sea una capa que esté por encima. Las políticas siempre van a estar por encima de todo esto, pero por debajo del dominio. No obstante, es una forma de que veamos de forma clara cómo podemos gestionar equipos, usuarios y grupos de usuarios. Y todo esto guardarlo dentro de unidades organizativas orquestadas por unas políticas concretas y determinadas. ¿Cómo podemos montar un controlador de dominio? Bueno, tenemos dos alternativas, ¿vale? Dependiendo de un poco lo que se nos pida o lo que queramos obtener en nuestra empresa, podemos hacer uso de Windows Server, que es una distribución de Windows, ¿vale? Es privada de Microsoft y dentro de este Windows Server podemos emular, bueno, no emular, podemos agregar distintos roles o servicios, ¿no? Y uno de esos roles pues sería el controlador de dominio, ¿vale? Y el DNS, que es importante también para tener un controlador de dominio en nuestra compañía. Es una solución bastante extendida, Windows Server, no obstante en entornos públicos se utiliza más el LDAP, ¿vale? En distribuciones Linux, que viene a ser lo mismo que en Windows Server, pero de forma gratuita y en vez de administrar a través de ventanas y de distintos parámetros que podamos tener en Windows Server por interfaz gráfica, lo hacemos a través de ficheros, instrucciones y comandos en Linux. ¿Cuál es más recomendable? Bueno, realmente hoy en día en las empresas está muy extendido Windows Server, no obstante el protocolo LDAP en Linux se utiliza muchísimo, sobre todo en instituciones públicas y demás, porque es, entre comillas, más sencillo adherir a clientes nuevos. Bien, y para terminar un poco con la parte teórica de este webinar, tenemos que entender qué es el DNS y cómo funciona en un entorno de dominio. Cuando hablamos de DNS, estamos hablando de un servidor que se encarga de hacer traducciones de direcciones de dominio a direcciones públicas. Es decir, nosotros queremos acceder a Google. No vamos a poner la IP pública de Google porque no la sabemos, entonces ponemos google.es. Cuando nosotros realizamos esa petición la recibe el servidor DNS. Y el servidor DNS en sus tablas y con otras conexiones que tiene otros DNS, busca y dice, vale, vamos a ver, quieren llegar a google.es. Google.es, ¿cuál es la IP que es equiparable o cuál es equivalente? Pues es esta IP. Entonces automáticamente le dice a tu equipo, es esta IP a la que te tienes que conectar. Y ya está, y se la asigna y eres capaz de conectarte. Eso nosotros como usuarios finales no lo vemos, pero se está produciendo así, ¿vale? Se utiliza el protocolo UDP y el protocolo TCP, ¿vale? Por el puerto 53. Aquí en la diapositiva hay una errata, no es el UPD, es el UDP, ¿vale? Es importante entenderlo. Estas traducciones se producen, no sé si habéis hecho alguna vez uso del comando o la instrucción NSLOOKUP, ¿vale? En Windows. Podéis ver esas traducciones que está realizando el DNS para averiguar IPs públicas a través de un dominio. Y sin más, vamos a pasar con la práctica de laboratorio. Vais a ver que es una práctica muy sencillita, ¿vale? Y es muy asequible de hacer. Dejadme un segundito que voy a mirar el chat, que hay una pequeña pregunta. Ah, vale. Hola, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte aquí un día más. Perfecto, dejadme un segundito que os comparto la pantalla de VMware, ¿vale? Y vamos a empezar a realizar la práctica. Bien, como veis tenemos desplegado nuestro Windows Server 2019, ¿vale? Y tenemos desplegado un Windows cliente. Dejadme un segundito que ponga la contraseña. Eso es. Y en lo que esto empieza a funcionar, el Windows cliente, voy a mostraros porque es importante entender una configuración que tenemos que hacer en el VMware en el caso de realizar esta práctica. Bien, no sé si estáis viendo las propiedades de las redes de VMware. Si se produce algún error, por favor, dejadlo por el chat. Aquí tenemos que tener una red NAT nuestra propia y darle una IP. En este caso estoy jugando con la subred 192.168.40.0, ¿vale? Como veis, tiene el protocolo de HCP habilitado. En mi caso, yo lo que voy a hacer es deshabilitarlo porque se supone que mi controlador de dominio debería de funcionar como controlador de HCP, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es deshabilitarlo. Le voy a aplicar y le voy a dar a aceptar. Esto en redes reales sabéis que funciona de forma diferente, en este caso estamos hablando de VMware, entonces tendríamos que utilizar otro tipo de... No se aplicaría igual, sabemos que en una red en una red real es totalmente distinto. Dejadme un segundito, miren el chat. No se ven las propiedades de VMware. Hola, no se muestran las propiedades. Vale, dejadme un segundito entonces porque lo que voy a hacer es compartir la pantalla entera y muestro el tema de las propiedades. Ya os digo que lo único que he hecho ha sido deshabilitar el
el tema del servidor de HCP, el protocolo de HCP. Vale, dejadme un segundito que voy a compartir la pantalla completa. Eso es. Vale, perfecto. Ahora sí se debería de ver. Tendréis que ver las propiedades. Todo bien, todo perfecto. Vale, muchísimas gracias por el feedback. Bueno, tenemos nuestra red NAT, ¿vale? Estamos jugando con la subred 192.168.40.0 y hemos deshabilitado el de HCP, ¿vale? Aquí realmente nosotros podemos jugar con la red que queramos. Yo voy a dejar la 40 porque es la que venía y tampoco me molesta que sea la 40. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora a nuestro servidor, ¿vale? En nuestro Windows Server, es dar una IP estática. Los servidores siempre tienen que tener dentro de una red local una IP estática. No puede ser una IP dinámica porque entonces los recursos desaparecen y no queremos que eso ocurra. Si yo aquí ejecuto un CMD y realizo un ping a Google, vais a ver que sigo llegando. Eso es porque tengo ya asignada una IP que me ha dado el servidor de HCP. No obstante, esto es un poco chapuza. No me puedo quedar con una IP que me ha asignado el servidor de HCP porque si Windows decide cambiar esa IP, voy a perder la conectividad. Entonces, para ello, me voy al panel de control, centro de redes y recursos compartidos, ¿vale? Y cambiar la configuración del adaptador. Aquí selecciono mi interfaz de Ethernet 0, propiedades, ¿vale? Y me voy al protocolo de Internet versión 4 TCP/IP. Y como veis, está automáticamente por HTTP. Simplemente yo le voy a asignar una dirección estática y aquí pondré una IP del dentro del rango de mi red. 192.168.40.5, por ejemplo. Y la máscara de su red es 255.255.255 porque estamos trabajando en barra 24. Es una red de tipo C, ¿vale? La puerta de enlace sería nuestro router y en VMware siempre se le asigna la 2, la segunda dirección, ¿vale? Entonces sería 192.168. 42. Realmente esto nosotros lo podemos cambiar, pero por convección vamos a tener que emplear la 2, ¿vale? Porque es la que le da. Y luego aquí en el servidor DNS predefinido tenemos que poner nuestro localhost, porque nosotros también vamos a funcionar como DNS. Y DNS alternativo vamos a poner el de Google, el 88, para, por si acaso necesitamos salir a Internet, poder salir. De acuerdo, nosotros damos a aceptar, aceptamos y como veis parece que se ha producido un error y dice que no tenemos acceso a Internet. Simplemente va a ser un pequeño lapsus que va a tener ahí y automáticamente vamos a tener salida a Internet. Si nosotros hacemos uso de CMD otra vez y realizamos un ping a Google, vais a ver cómo sí que llegamos. Uy, dejadme un segundito que se me ha borrado. Ping 8888. Vale. ¿Veis? Se están recibiendo todos los paquetes y está funcionando correctamente. Una vez que ya tenemos nuestra IP estática asignada en nuestro servidor, tenemos que hacer lo mismo, pero con el cliente, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que estén en la misma red y que al hacer ping entre ellos se vean. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero en nuestro Windows cliente. En redes Internet, centro de redes y recursos compartidos, cambiar configuración del adaptador y en Ethernet 0, propiedades. Aquí buscamos el protocolo Internet versión 4 TCP/IP, doble clic y le asignamos una IP estática. En este caso va a ser la 192.168, la 43, por ejemplo, ¿vale? Aseguraos de que sean direcciones IP que no estáis utilizando porque si no va a haber error. La salida de Internet va a ser 192.168.40.42. Importante, DNS predefinido va a ser el otro equipo, el punto 5, ese va a ser nuestro servidor DNS. Entonces tenemos que poner 192.168.45, si no recuerdo mal. Y de secundario podemos dejar el DNS de Google. Bien, si nosotros le damos a aceptar y aceptamos, vamos a ver cómo perdemos la conectividad por un momento, pero enseguida vuelve, al igual que nos ha pasado en nuestro servidor. Entonces vamos a realizar un ping a nuestro servidor y vamos a ver si llegamos correctamente a él. Ping 192.168.45. Bien, bueno, parece que no estamos llegando. Dejadme un segundito a ver si es que se ha quedado esto congelado. No me deja cancelarlo. Vale, dejadme un segundito. A ver si es que me he equivocado al darle la IP y no me acuerdo de la IP que le he dado. IP config. Sí, no, es la 45. Vale, vamos a ver si tengo salida a Google. Sí, sí tengo salida a Google. Vale, ya sé por lo que está fallando. No os preocupéis, no es necesario que haya conectividad ahora. A ver si es que tengo mal configuradas las settings de la máquina.
Está en NAT, perfecto. Recordad que tenéis que tener en NAT los dos adaptadores, ¿vale? Y este de aquí tiene que estar en NAT. Vale. Bueno, no os preocupéis si no se hace conectividad ahora porque realmente lo que tenemos que hacer es añadir en el dominio. Entonces, dentro de nuestro servidor nos iríamos al panel de administración del servidor y aquí en el botón de administrar, clic derecho, agregar roles y características. Aquí le damos a siguiente, le decimos que es una instalación basada en características o roles, le damos a siguiente, seleccionamos el servidor al que yo ya le he cambiado el nombre, le he cambiado el nombre del equipo y le he llamado servidor. Te dice la dirección IP y un poco el sistema operativo que tiene. En este caso veis que es Microsoft Windows Server 2019, es la prueba de evaluación de la versión Data Center, ¿vale? Simplemente le damos a siguiente y aquí en características o roles tenemos que marcar esos servicios que pertenecen perdón, al Active Directory, ¿vale? Acceso remoto, Active Directory, tenemos que buscar directorio activo. A ver, controladora R, servicio, aquí, servicios de dominio Active Directory. Estos son los que nosotros queremos instalar. Le damos a agregar características y en siguiente. Aquí en características volvemos a dar siguiente. Y bueno, te va a saltar esta advertencia y demás, le damos a siguiente, confirmamos, decimos que reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso de que sea necesario y esperamos, a ver, y le damos a instalar, ¿vale? Y es simplemente cuestión de dejarle instalar. Una vez que ya tenemos instalado el rol, tenemos que promover este equipo, este servidor, a controlador de dominio, ¿vale? Lo veremos en cuanto termine la instalación. Ahora simplemente es cuestión de dejar un poquito de tiempo, ¿vale? A que se instalen todas las características propias del controlador de dominio. De momento todo bien, algo que no se vaya entendiendo o que suponga algún tipo de problema. Perfecto. Veis que aquí también podéis ver un poco esa barra de carga que debe de tener para ver que está todo funcionando correctamente. Y es cuestión de esperar. Ya digo, no suele tardar mucho. Ahora vamos a dejar un poquito que vamos a esperar a que se instale y luego vamos a promover a controlador de dominio. Todo perfecto, aunque va a ser un poco rápido. Bueno, no te preocupes esto, Daniel, porque se puede, lo vamos a subir este vídeo, esta sesión se está grabando y se subirá a YouTube y vas a poder ver el vídeo cuantas veces quieras, pero te agradezco el feedback. Entonces, nada, muy sencillito. Se deja esto, tienen que verse los equipos en la misma red, ¿vale? Y una vez que están en la misma red, es tan sencillo como instalar el rol, en este caso el del servidor de dominio, y promover a controlador de dominio. Esto tarda un poquito, es cuestión de esperar, de verdad, y ya está. Vais a ver que en realidad son 4 pasos. Al principio parece un mundo. Yo recuerdo que cuando estudié esto en el grado, a mí se me hizo un mundo, pero es más sencillito de lo que parece. La verdad que tarda bastante, no recordaba yo que tardase bastante, no recordaba que tardase tanto. Ya os digo, previamente, antes de instalar esto en vuestra propia red, ¿vale? Hacer la práctica entre 2 máquinas virtuales, ¿vale? Porque pueden fallar muchas cosas. Puede fallar que no configuremos bien el servidor DNS, puede ser que no se configure bien el rol de Active Directory y demás. No pasaría nada porque se tumba la instalación y se vuelve a hacer, pero muchas veces eliminar roles causa muchos problemas. Vamos a ver cuánto le queda, va por el 61%. Y ya, bueno, pues aquí se trata un poco también, si no habéis trabajado nunca con Windows Server, ver un poco todos los roles, características o servicios que podemos volcar en él, ¿no? Puede trabajar como un servidor de HTTP, puede trabajar como un servidor de correo, puede trabajar como un servidor Apache. Es cuestión de echarle imaginación y ver un poco qué es lo que queremos montar. Vamos a ver si termina la instalación, porque la verdad que se está demorando bastante. Mientras tanto, vamos a ir un poco recapitulando los pasos, ¿vale? Recordad, tienen que estar en la misma red. Para ello tenemos que irnos a la parte de las redes, tenemos que cambiar las configuraciones y una vez que ya estamos aquí dentro, tenemos que asegurarnos de que el servidor de HCP esté deshabilitado para que no cambie la concesión y perdamos la conectividad.
una vez que ya tenemos esto configurado, tenemos que asegurarnos de que en las settings de la propia máquina virtual tengamos el adaptador de red en NAT, ¿vale? Y vamos a esperar a que se termine de instalar. Pues la verdad que está tardando bastante. Aquí en este panel podéis ver un poco la ejecución de todo de lo que estamos instalando. Lleva aproximadamente unos 3 minutos instalando todo. Hemos empezado a las 5:26 y son 1:30 ahora mismo. Vale, va despacito, pero lento, pero seguro, 64%. ¿Tienes alguna referencia para poder descargarse las ISOs de los sistemas operativos Server y Windows 10? Desde la propia web de Microsoft te puedes descargar versiones de prueba, ¿vale? A través de la herramienta de imágenes ISOs que tiene Microsoft. Y si no recuerdo mal, la versión Data Center de Windows Server viene con 160 días de prueba gratuita. Realmente ya todos sabemos que si lo que queremos es una licencia, se pueden comprar relativamente baratas a través de licencias OEM y demás, ¿no? Entonces se puede trabajar con esas referencias también. Pero si lo que quieres son ISOs para realizar pruebas, desde la propia web de Microsoft hay un asistente para obtener estas imágenes ISO. Vale, perfecto. Como veis, ya ha terminado de instalar ya está al 100%, ha terminado de instalar el rol y ahora lo que hay que hacer es promover este servidor a controlador de dominio. Nos vendríamos aquí a la banderita esta, vamos a cerrar este cartelito de aquí ya, venimos aquí a la banderita esta y hacemos clic donde dice promover este servidor a controlador de dominio. Hacemos clic ahí y aquí, aquí dependiendo de lo que queramos, ¿vale? Nosotros vamos a crear un nuevo bosque porque es un dominio que viene de cero. Realmente, si ya tuviésemos un dominio montado y queremos meter otro equipo como controlador de dominio, como administrador, por así decirlo, tendremos que pinchar aquí en agregar un controlador de dominio a un dominio existente o agregar un nuevo dominio a un bosque existente. En este caso, como no tenemos bosque ni tenemos nada, agregamos un nuevo bosque y tenemos que darle un nombre. En este caso yo le voy a dar el nombre de Unitel, ¿vale? Y le voy a dar clic a siguiente. El nombre de DNS Unitel, vale, veis que da un error, el error de comprobación del nombre de DNS Unitel, pues este dominio son la etiqueta, el nombre de dominio ese deben ser únicos, completos, formados por, vale, sí, tenemos que darle un punto, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, unitel.com, ¿vale? Es importante. Ahora sí, le damos a siguiente. Y tenemos que establecer una contraseña que sea segura. En este caso yo le voy a dar una, ya hemos hablado en otros webinars las políticas de contraseñas para que sean seguras, entonces aquí ha llegado el momento de aplicarlo. Perfecto. Esta contraseña que no se os olvide porque más adelante es posible que sea necesaria. Le damos a siguiente y veis que aquí pone especificar opciones de delegación DNS. En este caso es para el tema de zonas. No vamos a entrar al tema de las zonas porque ya haremos otro webinar enfocado al servidor DNS. Esta parte la dejaríamos vacía. Le damos a siguiente y automáticamente te va a coger la configuración del nombre NetBIOS, ¿vale? El FQDN de ese dominio. Simplemente le dejamos que piense y esperamos y ya vamos a poder, ¿veis? Ya coge que el NetBIOS es el Unitel, sin el .com. Entonces le damos a siguiente y aquí en rutas de acceso no vamos a tener que tocar nada. ¿Eh? Esto lo dejamos así, lo dejamos predefinido. Hombre, si queremos cambiar la base de datos y demás, pues sí habría que modificar las rutas. Mi consejo es que lo dejemos predefinido, ¿vale? Le daríamos a siguiente, te dice aquí un poco cómo se va a formar, todos los parámetros que le hemos ido pasando, está todo correcto, le damos a siguiente. Se va a poner a hacer una comprobación de requisitos y si está todo correcto te va a dejar instalar el tema te va a dejar promover este equipo a controlador de dominio. Entonces, vamos a esperar. Como veis, da algunas cosillas. Te dice que todas las comprobaciones son correctas. Te dice que no se va a crear una delegación de DNS. Hemos marcado como que no.
te dice que tiene un valor predeterminado de configuración de seguridad, permitir algoritmos criptográficos y demás que son compatibles con Windows NT 4.0. Realmente esto no nos es importante ahora mismo, le damos a instalar y ya estaría. Y ahora es tan sencillo como esperar a instalar. Una vez que ya hemos promovido este equipo a controlador de dominio, lo que vamos a hacer es agregar un usuario a este dominio y meter el Windows 10 cliente al dominio, ¿vale? Para que veamos que está funcionando correctamente. Nosotros esperamos ahora a que se promueva y hasta suele tardar un poquito, al igual que la instalación. Con estas cosas, ya sabéis que con la informática hay que tener mucha paciencia a veces. Esta parte de los dominios es muy importante porque incluso en FP, aquí en España, en muchos exámenes que se hacen de sistemas y demás, uno de los exámenes que yo tuve que realizar fue eso, desplegar un servidor de dominio con unas políticas concretas y bueno, darle un poquito de forma. Así que os puede venir bien, sobre todo a estudiantes, para saber cómo implementarlo. Vale, vamos a esperar a que se termine de finalizar la instalación del DNS. Ya os digo, estas cositas suelen tardar un poco, hay que tener un pelín de paciencia. ¿Cómo vamos a añadir el cliente al dominio? Bueno, muy sencillito. Nos vendríamos al explorador de archivos, ¿vale? Haríamos clic derecho en este equipo, propiedades, y una vez que hemos llegado a este cuadro de diálogo, tendríamos que acceder a la parte de cambiar el nombre de este equipo. Y veis que aquí tenemos la opción de cambiar el nombre de este equipo, pero realmente lo que nosotros queremos hacer es promoverlo a un dominio. Entonces, esta ventana me la han cambiado, antes no era así. A obtener acceso de trabajo o escuela. Vale, accederíamos aquí. Y tendríamos que buscar el apartado de conectar. Vale, aquí dentro. Tendríamos que venir aquí. Unir este dispositivo a un dominio local de Active Directory. Nos vendríamos aquí, tendríamos que poner el nombre de nuestro dominio. Y si el DNS está resolviendo bien y se ven los equipos y demás, pues automáticamente se va a añadir. Ya os digo, primero hay que esperar a que esto finalice. Tarda un pelín, hay que tener un poquito de paciencia. Mientras tanto, si hay alguna pregunta y demás, podéis irla dejando en el chat y se va resolviendo en lo que vamos esperando a que esto se instale. Perdonadme si no se me termina de entender muy bien en el webinar de esta semana, pero estoy un poco resfriado y con la garganta un poco tomada y a veces me cuesta un poco vocalizar. Vale, vamos a dejar esto aquí en stand-by para no perderlo. Y vamos a ver si termina. Pues la verdad que está tardando bastante. No recordaba yo que era un proceso tan largo. Vale, a ver si finaliza. Vale, veis que ya ha cambiado, ya ha terminado con el DNS y ya está terminando. Vale. 0 objetos restantes. Ya debería de estar acabando. Eso es. Una vez que ya tengamos instalado el DNS, que ya hayamos terminado esto, deberíamos de ser capaces de hacer ping entre las dos máquinas, ¿vale? Y eso te va a dar una pequeña pista para saber si se pueden añadir al dominio ya el cliente. Vamos a ver si termina, porque la verdad que está tardando bastante. No hemos perdido conectividad en ningún momento. Bien. Bueno, pues vamos a ver si termina.
Vale, perfecto. Veis que ya se ha instalado y te dice que va a necesitar un reinicio. Le damos a cerrar, cerrar. Y lo que vamos a hacer va a ser reiniciar el equipo, ¿vale? Para que todos los cambios surtan efecto. Como veis, se reinicia automáticamente. Y ahora vamos a intentar hacer ping desde el Windows Server al Windows Cliente. Vamos a esperar a que se despliegue por completo el sistema operativo y deberíamos de ser capaces de llegar del Windows Server al Windows Cliente y del Windows Cliente al Windows Server. Ha tardado bastante la instalación, pero por fin ha terminado y no ha dado ningún error. Vale. Ya os digo, es un proceso de instalación un poco tedioso, un poco lioso, hay que hacer clics en muchos sitios, pero realmente no es nada complicado. Se hace un par de veces y lo domináis enseguida. A ver si se despliega ya el Windows Server, que está tardando también bastante. El webinar de hoy va de esperar. Bueno, vamos a ver si arranca el sistema operativo, porque está tardando bastante también. Este primer arranque siempre suele ser un poco más largo, ¿vale? Porque está cargando toda la configuración que hemos hecho previamente y suele tardar un pelín más, ¿vale? Pero bueno, nada insoportable. Vamos a probar a hacerle un ping al equipo, aunque no es representativo porque todavía no está 100% desplegado, ¿vale? Pero quiero ver si por lo menos se realiza ping. Bien. Como veis, antes no hacíamos ping al equipo y ahora sí, y todavía no ha terminado de desplegarse. Eso quiere decir que ya nos estamos viendo. Si yo hago un ipconfig, a este le hemos dado la 3 y el 5 era el servidor. Entonces ya tenemos conectividad con el servidor. Entonces va a ser muy fácil que accedamos al servidor, a este servidor a través del Active Directory. Vamos a ver si se termina de desplegar, pero como veis, antes no teníamos conectividad y ahora teniendo configurado como servidor DNS nuestra IP de nuestro servidor, en este caso el punto 5, vemos que sí que hay conectividad y que se está resolviendo bien. Entonces, aquí tenéis un pequeño indicio de que la prueba va a funcionar. Yo lo hago más que nada para que veáis que, pues bueno, para que no nos durmamos aquí un poquito mientras vemos que se despliegue el equipo del servidor. Vamos a ver si termina de arrancar. Pero bueno, como veis ya hacemos ping al servidor, que ya es un paso. Ahora nos faltaría ver la conectividad del servidor al cliente, ¿vale? Del servidor al cliente puede ser que se produzca algún fallo por el tema del firewall, ¿vale? Del firewall de Windows, pero no debería de ser tampoco muy grande. Entonces, como veis, sí que hacemos ping al equipo servidor. A ver si se despliega ya de una vez y podemos mostrar un poquito más cómo añadir un usuario al dominio y cómo añadir este equipo al dominio. Realmente no necesitamos ni usuario para añadirlo al dominio. Si nosotros aquí ponemos unitel.com o Unitel, vamos a poner Unitel.
debería de ser capaz ya de adherirse al dominio, aunque no esté totalmente desplegado. Se va a poner a buscar y si le encuentra, que no sé si le va a encontrar porque todavía no está desplegado el Windows Server, debería de poder adherirse sin problema. No lo ha encontrado, vamos a probar con unitel.com a ver si encontrándolo y te dice que todavía tampoco. Unitel. Vamos a ver con mayúscula. A ver si se termina de arrancar Windows Server y podemos añadirle. Que está tardando bastante. Perdonadme, de verdad, es cosas del directo. No recordase yo que esto tardase tanto. Tenemos que esperar a que se despliegue por completo la máquina del servidor. Entonces vamos a terminar de esperar y bueno, a ver si se despliega el servicio. ¿Alguien que lo esté haciendo en directo ahora mismo el tema de esta práctica ha conseguido hacer ping del cliente al servidor? Vale, por fin. Por fin se ha desplegado el servidor. ¿Veis? Como veis ya aparece como que estamos dentro de un dominio, unitel@administrador. Bueno, pues hay que poner la contraseña del administrador, que es la que hemos puesto antes. Accedemos e iniciamos sesión. Bien, como veis ya estamos dentro del servidor y ahora ya sí deberíamos ser capaces, ¿vale? Si nos venimos aquí a administrar, en herramientas, si nos venimos a centro de administración de Active Directory, aquí vais a poder ver nuestro dominio, usuarios de dominio y demás. Tenemos el dominio de Unitel, que es un dominio local, y aquí tenemos pues un poco todo lo relacionado con nuestro dominio. Vamos a ver si somos capaces de añadirnos ya al dominio y como veis sí que te deja unirte. Vamos a unirnos como administrador, ¿vale? Entonces nos unimos como administrador para ver que nos podemos agregar al dominio y ponemos la contraseña, ¿vale? Y si no la he puesto mal, debería dejarnos añadirnos. Perfecto. ¿Veis? Como veis, te dice, oye, ¿esta es la cuenta de usuario estándar o es la cuenta de... No, es la cuenta de... ¿O quieres crear una cuenta del dominio? Pues le decimos que sí. Te dice, escribe la información de la cuenta de la persona que usará este equipo. Si omites este paso, esa persona tendrá permisos predeterminados para el dominio. A ver, nosotros podemos dar de alta la cuenta aquí y aquí, ¿vale? En este caso la vamos a dar aquí porque nos vamos a conectar desde el cliente. Pues vamos a decir que es un usuario estándar, ¿vale? Para que no tenga permisos de administrador y vamos a decir que su usuario va a ser Cristian, ¿vale? No se encontró la cuenta de dominio, vale. Bueno, vamos a crear una cuenta en el dominio aquí, ¿vale? Para ver, vamos a darle una cuenta del dominio. Dejando un segundito que cierre esto de aquí, a ver si me acuerdo. Era en herramientas, usuarios y equipos de Active Directory. Aquí es. Vale, bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dentro del dominio unitel.tc, dentro del dominio unitel.com, en el apartado de usuarios, veis que tenemos distintos usuarios. Pues vamos a crear un nuevo usuario, ¿vale? Nos vamos a venir aquí y vamos a decir usuario. Nombre de pila, por ejemplo, pues Cristian. Apellidos, por ejemplo, Cortijo. Iniciales, CC, ¿vale? ¿Cuál va a ser el nombre de inicio de sesión del usuario? Pues va a ser ccortijo@unitel.com. Ese va a ser el usuario del dominio. Entonces le doy a siguiente, me pide una contraseña, voy a ponerle yo una contraseña, ¿vale? Segura. Y digo, el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Yo soy el administrador, no quiero que la cambie. El usuario no puede cambiar la contraseña y la contraseña nunca expira. Solo la puedo cambiar yo, por ejemplo. Le damos a siguiente, finalizar, y ya tenemos nuestro usuario. Entonces, nosotros aquí vamos a agregarnos con nuestro usuario. Era ccortijo, si no recuerdo mal, y es una cuenta de tipo estándar. Le damos a siguiente y te dice, vale, sí, la he encontrado, reinicia y te podrás unir al dominio. Vamos a reiniciar la máquina y vais a ver cómo nos podemos unir al dominio. Esta es una pequeña práctica para que sepáis desplegar un dominio y trabajar un poco con él. Esto realmente se tiene que trabajar mucho más en profundidad. Lo más normal aquí dentro del dominio es crear una unidad organizativa, ¿vale?
para, por ejemplo, departamentos, ¿vale? Y aquí dentro de los departamentos crear una unidad organizativa que sea con, por ejemplo, el departamento de desarrollo, por ejemplo, ¿vale? Y dentro de desarrollo crear otra unidad organizativa que sea grupos, por ejemplo, y meter ahí los grupos de los usuarios, otra unidad organizativa para usuarios, establecer políticas y demás. No puedo abarcar todo eso en un webinar, pero si os resulta interesante, hacedmelo saber y puedo preparar otras sesiones sobre este dominio para el futuro. Bien, como veis, ya lo tengo aquí, Unitel C Cortijo. Estoy dentro del dominio. Si yo pongo la contraseña de este usuario, ya estoy dentro del dominio. Y ahora cuando me vaya a ver el nombre del equipo, vais a ver que ese equipo está dentro del dominio. Lo dicho, esto daría para muchísimo más. Entonces, si estáis interesados en tema de Active Directory y dominios, se puede ver en más webinars, ¿vale? Lo podría tener en cuenta. Y ya digo, lo importante de esto es un poco trabajar con políticas, controlar esos hosts, controlar esos usuarios, porque luego dentro de los usuarios, ¿vale? Que tenemos... Ay, dejadme un segundito que se me está quedando esto un poco congelado. Vale. Es que es la máquina del Windows Server la que se me está quedando congelada. Vale. A ver, perfecto. Uy, vale, así. Dentro de User, bueno, se me ha quedado congelada la máquina de Windows Server. Aquí dentro de Users, el que hemos desplegado de Cristian Cortijo, ¿vale? Si yo le abro las propiedades, mirad todo lo que tengo. Aquí yo puedo empezar a administrar un montón de cosas, ¿vale? Puedo desde cambiar otra vez el inicio de sesión, cambiar las políticas. Si quiero que esta cuenta expire porque, oye, es un trabajador que hemos contratado para 3 meses y quiero que dentro de 3 meses esta cuenta expire. Tema de las sesiones, ¿vale? A ver si deja esto... Aquí, tema de las sesiones, ¿vale? Es decir, finalizar la sesión cada 5 minutos, cada 1 hora, el límite de la sesión activa o la sesión inactiva. Si yo veo que el usuario está inactivo durante mucho tiempo, le puedo echar automáticamente. En fin, se pueden establecer se puede complicar mucho más, ¿vale? Pero si os resulta interesante, hacéndolo saber y lo vamos viendo. Entonces, como veis, ya tengo mi cliente y tengo mi dominio. Ya podría empezar a trabajar en una red corporativa. Si yo me voy a propiedades, vais a ver cómo estoy dentro de Unitel. ¿Veis? Pues estoy en el equipo cliente, ¿vale? Del dominio unitel.com. Esto sería un subdominio, cliente.unitel.com. Y por mi parte, no hay mucho más que añadir. Dejadme que suspenda las máquinas y vamos a volver a la presentación. Vamos a volver a la presentación, que la tengo aquí. Perfecto. Por mi parte no hay mucho más que añadir. Espero que haya sido una práctica cuanto menos entretenida e interesante y estoy abierto a todo tipo de preguntas o sugerencias que se puedan proponer por el chat. Vamos a dejar un periodo de 3, 4 minutitos, 5 para preguntas, ¿vale? O sugerencias y de paso aprovecho para deciros, bueno, que nos podéis encontrar en todas las redes sociales como CEIS o CEIS Talavera y que no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, que se colgará este webinar ahí, podréis revisar todas las veces que queráis cómo se monta un servidor de dominio.